Muy buenas tardes. Vamos a considerar en la clase de ejercicio de hoy algunos problemas como para cerrar la unidad de aplicación de la integral. Algunos problemas de cálculo de volumen usando los métodos que se han estado estudiando con detalle en clases. Entonces aquí vamos a plantear y discutir algunos problemas de volúmenes de sólido de revolución. Volúmenes generales ya se trató la semana pasada, ¿ah? Volúmenes en las cuales uno aplicaba el método de sección transversal. Entonces lo que vamos a considerar ahora acá es volúmenes de sólido de revolución. ¿Okay? Ya se trató los métodos en clases del disco, de la arandela y del cascarón. Vamos ahora a reforzar lo que tiene que ver con el volumen del cascarón. Entonces, se van a discutir algunos problemas que están resueltos acá. Dice, un pastel Bund, conocido por tener la forma anular, se forma haciendo girar alrededor del eje Y esta región. A ver, aquí, yo puse un ejemplo acá, un poco raro el ejemplo, pero no, dice, lo que tú tienes es una región como esta, así, entre 1 y raíz de 1 más pi, entre 1 y raíz de 1 más pi, y ahí tú tienes esta función, fíjate que esta función en 1 es 0, y cuando x raíz de 1 más pi también es 0, entonces es algo como esto, ¿no? Voy a ponerlo ahí. Y esta región al rotar te queda algo como esto. ¿Ok? Entonces esta es la región que uno la rota en torno al eje Y, por supuesto, ¿no? Se está rotando en torno al eje Y. Este es X y el otro es Y. X, Y. Dice, se va a rotar en torno al eje Y, que es una región anular. La forma anular. Entonces, lo que aplica uno acá es el método de las cascarón cilíndrico. O sea, lo que está aplicando acá, aquí vamos a colocar, ¿cierto? En perspectiva. ¿Ok? Técnicamente tendría que estar más abajo el eje X, ¿no? Ahí. De acuerdo con ese dibujo, el eje que debería estar por acá. Por ahí, ¿no? Ahí está. Esta es la pieza que se está rotando. Esa, ¿no? Ahí. Pensémosla hasta abajo. Ahí, ¿no? Esa es la que se está rotando en torno al eje X. Al eje Y. Se rota y se tiene... Aquí está X, ¿no? X. Y. Bueno, y entonces esta pieza se aplica el método de... Vamos a aplicar el método de cascarón cilíndrico. Tenemos entonces al rotar, podemos dibujar acá, o usemos este mismo dibujo acá, mira. Voy a dibujar con rojo aquí, con negro. En teoría debería estar por acá el otro, ¿cierto? Ahí. Ahí, ¿no? Ese, al rotar. Entonces, para cada y, x, entre 1 y raíz de 1 más pi, uno tiene un cilindro. Un cilindro. Ahí. Entonces, en este cilindro tenemos claramente identificado las longitudes o las dimensiones. Tenemos el radio y tenemos la respectiva altura. El radio es X, que distancia al eje Y. Y la altura es igual a f de x, donde estamos llamando f de x a esta función. Este es f de x.
¿Ok? Ahí está. Por lo tanto, seguimos con el problema, la región acotada. Es importante recalcar, no hay que perder de vista que es la distancia entre al eje de rotación. Por lo tanto, el volumen está dado por esta expresión que está ahí. 2pi la integral. El cálculo es bastante directo porque se hace un cambio de variable acá. Cambio de variable. Y nos queda la integral del seno de b de b con ese cambio. Entonces nos queda pi, factor de, por el coseno de b. Eso está evaluado entre 0 y pi. Entonces ahí nos aparece el 2pi. Ese es el volumen de ese sólido. De la región del queque, el pastel. Deduzca la expresión para el volumen de una esfera mediante el método de cascarón cilíndrico. Bueno, aquí el problema está hecho, pero a ver. Método de cascarón cilíndrico, una esfera, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos tomar, bueno, aquí está indicando, estamos tomando esa al rotar en torno al eje Y, nos queda esta, en torno al eje Y, estamos rotando ahí, y X, nos queda esta figura, por lo tanto, entonces, uno puede aplicar cascarón cilíndrico de esta forma, uno puede aplicar cascarones, no, voy a sacar con otro color, pintamos en negro acá, de esta forma, ahí, cascarones cilíndricos, tomemos otro cascarón cilíndrico, tomar otro color, acá, plomo, ahí, aquí tengo otro cascarón cilíndrico, que me quedó, ahí, ¿no? Entonces, para poder aplicar el método, podemos hacer x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, a r cuadrado, y de acá despejar y, ¿no? El y es igual a más menos raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Nos queda así. Entonces radio es x y altura debe ser la altura igual a 2 raíz de r cuadrado menos x cuadrado. La altura se está calculando así, no pintemos con azul. La altura es esa curva y esta curva. Para un cilindro típico tendría que ser algo así. Ahí. Ahí tenemos la altura. Si estamos usando cascarón. Correcto. Entonces tenemos acá, ahí está, ¿no? Esa es la región que está acotada. Esa es la región que está, la vamos a acotar aquí. Esa, ¿no? Esa es la región. Entre 0 y R, esta parte es
raíz de r cuadrado menos x cuadrado igual, y esta parte, pintémosla en azul, igual menos raíz. Menos x cuadrado. Con x variando entre 0 y r. Tenemos el radio y tenemos la altura. Aquí estoy usando la otra. Estoy usando la otra ya. Aquí estamos rotando en torno al eje Y, mira. Aquí se está haciendo una... Lo que se plantea arriba se hace de manera distinta. Bueno, digámoslo acá. Volumen. El cálculo es el mismo, ¿ah? Aquí lo hicimos de una manera distinta. Entonces el volumen es 2pi, la integral entre 0 y r, se está rotando en torno al eje Y, así que queda radio por altura. R cuadrado menos x cuadrado. De x. Ahí nos queda radio por altura. Ahí está el volumen. Y lo que está planteando acá es lo mismo, pero la variable y, pues claro, porque se está considerando en este otro caso esta parte. Estoy despejando x. Esa. Se está considerando esta parte. Semiplano superior, la semicircunferencia, con la única diferencia que estamos considerando acá, esto es R, está considerando esta parte, que es x igual a raíz de y, x es igual a raíz de r cuadrado menos y cuadrado. Y esta otra parte la vamos a pintar con rojo, ¿ya? Rojo. Esta es x igual a menos raíz de r cuadrado menos y cuadrado. Llegamos ahí. Y se rota esa región, ese sólido, retorno al eje X. X. Está rotando esto para obtener el sólido. Entonces estamos aplicando, en este caso, estamos aplicando cascarón cilíndrico, la variable independiente sí, el I se mueve entre 0 y 4, entre 0 y R, el radio es sí, y la altura es esta, lo mismo que en el caso anterior. Fíjate que la integral nos va a dar así, ¿no? Ahí está, ¿no? Que es la misma integral que nosotros escribimos acá como la variable x, es la misma integral. Tanto vamos a llegar exactamente aquí con el cambio de variable que se está indicando. Aquí está el cambio de variable. Bueno, una sustitución simple se está haciendo acá. Está aplicando el resultado correspondiente. Y se obtiene el valor de la integral que se está indicando. El cambio de variable es u igual r cuadrado. Por lo tanto, el de u es menos 2i de i.
Y lo que está haciendo es agregar un signo acá, que no estaba, para hacer calzar el cabo. 4/3. Esta esfera se calculó con el disco y con sección transversal, que nos da el método del disco, y con este método. Como se indicó en clases, el problema, bueno, vamos a considerar. Como se indicó en clases, el problema es, generalmente hay más de una manera de resolver el problema y uno escoge el método más eficiente. ¿Okay? Escoge el método más eficiente. Veamos, a ver. Usar el método de cascarón para calcular el volumen del sólido que se obtiene al rotar el área en torno al eje, en torno al eje. A ver, vamos a hacer el dibujo acá. Esto es importante. Dice el método del cascarón. Vamos a pinchar acá, dice. El área bajo la curva 9 menos x cuadrado. Ah, es esta. Ahí. 9, 0, 3. Sobre el intervalo 0,3, o sea, es esta. Y se va a rotar en torno al eje x igual 3. 3, 3, 3. Pintémoslo de color. Ahí. Vamos acá. 3. Se va a rotar en torno a esta línea. 3. Bueno, ahí está escrito el razonamiento. Vamos a dibujar. Aquí la idea es dibujar como en perspectiva, ¿no? Si rotamos en torno a 3, tenemos una cosa así, ¿no? ¿Ahí? Más o menos, si rotamos, al rotar hacia allá. Por lo tanto, para x variando entre 0 y 3, lo que uno tiene es azul, rojo, verde, negro. No voy a ocupar. Plomo, ya, o gris. Para x, ahí entre 0 y 3, lo que uno obtiene acá es un cilindro. Vamos a dibujar el cilindro. De esa manera no nos vamos a perder con el cálculo. Aquí está el cilindro. Bien, y entonces identificamos claramente en ese cilindro el radio. La altura es bastante directa de calcular. La altura es esta longitud. Es esta. Así que la altura llamamos h. Y el radio es esta longitud. Voy a pintarla de otro color. Voy a dar un color un poco más fuerte. Naranjo, amarillo. 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 Esta longitud. Y esa longitud es 3 menos x. Esa longitud vale 3 menos x. Ese es el radio. 3 menos x. Vamos a hacer la comparación. Entonces, planteemos la integral. La integral es 2pi, la integral entre 0 y 3, radio por altura. Radio por altura. Nos queda esta integral, que es bastante directa. Entonces, sigamos en el mismo problema acá. Fíjate, note, atención. Coloquemos con este color, a ver. Usando si quisiéramos usar arandelas, ¿cómo quedaría? Si uno quisiera usar una arandela. Bueno, en el caso de una arandela, tenemos, hay que despejar x acá, y es igual a 9 menos x cuadrado. Y por lo tanto, en este caso, x es igual a raíz de 9 menos y. Que estamos pensando en la raíz positiva, ¿no? Porque el x se mueve entre 0 y 3.
Entonces esto es X, que es la curva que está en azul. ¿Sí? Entonces vamos a rotar en torno a ese eje. Entonces, de aquí tenemos, digámoslo que el radio inferior, ¿cuánto valdría el radio inferior? Bueno, trabajemos todo con café. Es esta longitud, que sería 3 menos esta, 9 menos 5. 9 menos 5. 9 menos 5. Y el radio superior, R, sería esta longitud. Sería, perdón, esta longitud, esa. ¿Sí? Al eje de rotación, distancia al eje de rotación, es 3. Esta longitud es 3. Ahí, ¿no? Es 3 el resto. El volumen, si nosotros usamos arandela, sería pi por la integral, ¿entre qué? Entre 0 y 9 ahora, porque la variable ahí se mueve entre 0 y 9, del radio exterior, el cuadrado del radio exterior, menos 3 menos raíz de 9 menos i, al cuadrado de i. Bueno, si sigamos haciendo el cálculo, este cálculo debería dar el mismo, entonces sería dar la integral entre 0 y 3, 0 y 9, ¿de qué? De, se cancela el cuadrado, aquí queda el doble producto, 2 raíz de 9 menos i, menos 9 menos i, de i, ¿correcto? Ahí quedaría eso. Y entonces, el volumen entonces es pi factor de, nos quedaría pi factor de, vamos calculando la integral. Entonces, la integral, 3 medios, 9 menos i, 3 medios, menos 1/3, menos 2/3, menos 4/3, perdón, aquí es menos 4/3, ¿no? Porque hay un 2 que está, ese 2 que está adelante, menos 4/3. La derivada baja del exponente, nos queda 2. Perfecto. Esto está evaluado entre 0 y 9, menos, bueno, 9i, menos i cuadrado medios, entre 0 y 9. Aquí tenemos que llegar al mismo resultado, ¿no? Debería dar el mismo resultado. Pi factor de, evaluamos en 0, en 9 es 0, evaluamos en 0 te da 9, con ese dato, 4/3 aquí, por 9, 3 al cubo, ¿no? 3 al cubo, ya, entonces menos, paréntesis, 9 al cuadrado, menos 9 al cuadrado medio, ¿no? Ahí. Y entonces esto es pi veces, ¿cuánto? Paréntesis. 4 por 3 al cuadrado. 4 por 3 al cuadrado. 4 por 9. 4 por 9, 36. Menos 81 medios. Aquí hay un error de cálculo, por supuesto, ¿no? ¿Dónde está el error de cálculo? Ah, aquí está el error, ¿ves? El error está acá en el doble producto. El doble producto, esto es 6. Aquí hay 6. Doble producto. 6. Entonces, aquí queda 12. O sea, esto es 3. 12, 3. 12 dividido en 3 es 4. Este es 4, entonces.
menos 4. Entonces estos 4 es 4 simplemente. Por 3 al cubo, ¿no? 4 evaluamos en 9, te queda 0, evaluamos en 0, te queda menos, ya, menos eso que está ahí. Y entonces nos quedaría 81 medio, 27 por 4. ¿No? 27 por 4 es el resultado que está ahí, 27 por 4. Voy a multiplicar acá. 27 por 4, eso nos da 108. 108. Menos 81 medios. Y eso es igual a 135. Cuando no es el cálculo, lo acabo de hacer acá, medios, pi, que es efectivamente el cálculo que da de esa manera. Entonces aquí fue más eficiente calcular el método de Cascarón que el de la arandela, ¿no? Bien, veamos ahora. El volumen del sólido que sostiene al rotar el área encerrada por los gráficos de 9 menos x cuadrado y 3 menos x, en torno a. Vamos acá. Veamos. 9 menos x cuadrado y la otra era... había un error de tipeo. 9 menos x cuadrado. Nuevamente el mismo dibujo. Ahí. Y la otra curva es 9 menos 3x. 9 menos 3x. La otra es así. Ahí está. 3, 0, 9. Esta es la región. Ya, esa región se va a rotar en torno a la región acá. Entonces aquí es 9 menos x cuadrado. Corrijamos esta parte. Ahí. 9 menos 3x, 9 menos x cuadrado. Bueno, se va a rotar en torno a qué recta. Se va a rotar en torno al eje Y. Ah, bueno, en torno al eje Y. Bueno, si se rota en torno al eje Y, como se puede apreciar rápidamente, voy a dibujar en café, dibujemos en café, ahí la rotación. Si se rota en torno al eje Y, lo que se obtiene es un cilindro. Naturalmente aplicando el método del cilindro, cascarón. Ahí. Ahí está el volumen. Entonces el radio es X y la altura es la diferencia, ¿no? El radio es X y la altura es la diferencia. 3x menos x cuadrado. La integral entonces para el volumen es esta expresión. Y llegamos a este valor, si no nos hemos equivocado en el cálculo, por supuesto. Bien, dice, cada una de las siguientes integrales representa el volumen de un sólido en R3, en el espacio, ¿eh? Hallar el sólido en cuestión. Hallar el sólido en cuestión. Dice 2pi. 2pi. Entonces, esta es la pista. Podríamos decir acá, bueno, aquí podríamos interpretar esto como un cascarón 2pi por una integral. Y debería ser radio y 1 sobre i cuadrado a la altura. Entonces, la primera región, el primer volumen se obtiene al rotar esto. 0,2. Esta región es así. Ahí. Esta es la región. La curva es i igual 1
partido por 1 más x cuadrado. Y se está rotando en torno al eje Y. Se está rotando en torno al eje X. Eso es lo que estamos haciendo acá. No. Aquí hay un error de tipeo. Sorry. Esa es la región. Estamos rotando en torno al eje X. Está rotando esa región en torno al eje Y. Si rotamos en torno al eje Y, nos queda esa integral. Bueno, es que en realidad hay una, sí, fíjate. Si esta región, es que aquí está ocupándose otra, ya. Sí. Esta integral aquí, esta. Si nosotros rotamos esta región en torno al eje Y, nos queda que el volumen es esto, ¿no? 2pi por la integral entre 0 y 2 radio por altura. La variable de integración en la integral definida se sabe que es muda, así que yo puedo cambiar x por cualquier otra letra y el valor de la integral no cambia, la integral es la misma. Entonces, ese sólido, esa integral mide el volumen de ese sólido, el que se está considerando ahí, aplicando el método de cascarón. Pero aquí lo estamos diciendo de esta manera. A ver, si nosotros, es correcto lo que se acaba de decir, sí, porque esta integral es la misma que esta, pero es una manera un poco rebuscada de decir lo mismo. Esta integral es la misma integral que esta, porque estamos cambiando una variable por otra, ¿no? Pero podemos interpretar también de I, ¿sí? Este volumen es el mismo volumen que estamos interpretando acá. Nosotros también lo podemos hacer así. Ahí. 0, 2, esa región se rota en torno al eje X, donde X es igual a 1 partido por 1 más y cuadrado. Ahí. Se está rotando eso. Ahora la integral se puede calcular bastante directo porque es el logaritmo. Hay un 2pi aquí, el logaritmo. Al evaluar nos da este pi por el logaritmo de 5. Ese es el volumen. No están pidiendo el cálculo del volumen, pero el volumen se puede calcular ahí. Así que esta es la interpretación. Esa integral. El volumen es exactamente el mismo. Y la segunda es 2pi, pi menos x. Bueno, aquí está la pista. Aquí nuevamente cascarón. Ese es el radio. Esta es la altura. La región que estamos considerando es x en el intervalo 0 pi sobre n, e y entre seno y coseno. ¿Sí? Se está rotando esa región. Se está rotando en torno a la recta x igual pi. Bueno, se aplica el método de cascarón cilíndrico. La altura es esta y el radio es este, así que nos queda el volumen. El volumen está dado por esta expresión. Ahora, aquí hay algunos comentarios que quiero hacer. Hay algunos comentarios que quiero hacer que son el siguiente, que la función coseno, aquí tenemos la función coseno, tenemos con azul, pi medios, aquí tenemos la función seno, está pintada con este color. Ahí, seno. Y este es pi cuarto, quedó bastante
descuadrado pi cuarto. Ahí, intersectan en pi cuarto. Este es igual coseno y este es igual seno. Entonces, coseno menos seno, bajo la suposición de que, y todo este cálculo lleva a esta suposición, n tiene que ser mayor o igual que 4. Para que coseno sea más grande. Para x mayor que pi 4, cambia el seno le gana al coseno. Entonces, si n mayor o igual que pi cuarto, estás acá, ¿no? Pi sobre n. Un número más chico que pi cuarto. Sobre n, con n mayor o igual que 4. Y entonces el cálculo vale, ¿no? La región que estás considerando es esta. De 4 en adelante, la integral mide efectivamente volumen. Efectivamente el volumen. Si n es 1, 2 o 3, la integral no está midiendo. No es un volumen lo que está calculando. Así que hay una restricción sobre el n. Bueno, en tal caso el volumen está dado por esta expresión. Entonces, si se fijan bien, lo que podemos hacer acá es separar la integral en una que aquí se separa en esta parte. El 2pi por la integral entre 0 y pi sobre n de pi por el coseno seno, que el cálculo se hace directo, menos la integral 2pi por la integral de x, x por esta expresión. Ahora esta expresión es por partes, esta integral se calcula por partes, y llegamos a este resultado, evaluado entre 0 y pi sobre n. Tengan presente que nos queda en el argumento, de esa forma, ¿no? Bien. Veamos otro problema aquí. Dice, la región acotada por i igual x a la menos alfa es igual 0 y pertenece a la derecha de la recta. A ver, dibujemos. Pensemos en alfa mayor que 0. Alfa mayor que 0, sus curvas son así. 1. Ahí está, 1. La región acotada por i igual esto y que pertenece a la derecha de la recta x igual 1. Nicolás. Ya. La región acotada por i igual pertenece a la derecha de la recta, se rota en torno al eje X. Entonces, esta es una región no acotada. Esa región no acotada, que se está rotando en torno a ese eje, el eje X. Casi que la región. Este tipo de cosas la vamos a empezar a estudiar pronto, en algunas semanas más, porque vamos a quedar en el contexto de lo que son las integrales impropias. Entonces, vamos. Entonces, lo que se quiere es rotar esa figura en torno al eje Y, en torno al eje X. Dice hallar todo cómo tiene que ser alfa para que esa figura tenga volumen. Y después haga la misma pregunta en torno al eje Y. Rótela en torno al eje Y. Bueno, la manera de resolver este problema es la siguiente. Nosotros tenemos volumen finito, así que lo que podemos hacer es escoger t mayor que 1 y trabajar con esta región. Ahí. Que se llama R sub t. Esta región es R sub t. Y por supuesto, calcular el volumen S sub t. El que se obtiene al rotar RT en torno al eje X. Aquí se aplica el método del disco.
Ese volumen, por lo tanto, va a depender de este número, como se puede apreciar en el cálculo. Y hay que hacer resorte. Entonces uno espera que el volumen tiene sentido como el límite, ¿no? Como un volumen límite. Pues entonces ahora hagamos el cálculo. Tenemos S sub T, el volumen del sólido obtenido al rotar en torno al eje X, el volumen del sólido método del disco, muy bien, pi por esa longitud, cuadrado, X a la menos 2 alfa, uno integra X elevado a 1 menos 2 alfa, 1 menos 2 alfa. Por supuesto se está asumiendo que alfa es distinto de un medio. Vamos a pensar que alfa no es un medio. ¿Ok? Ahí empiezan a aparecer algunas restricciones. Y entonces nos queda, después de evaluar en 1 y t, se evalúa en t y después evalúa en 1, nos queda así. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe ser alfa mayor que 0 para que este límite exista cuando t se va a infinito? El sólido descrito es el sólido límite cuando t tiende a infinito. Entonces hay que estudiar si t tiende a infinito. ¿Qué podemos decir del volumen? Bueno, y aquí como podemos apreciar bien, como se puede apreciar bastante bien, nosotros tenemos que el límite pasa por calcular, analizar el límite de esta expresión, y ese límite podemos decir que es 0 si este exponente es menor que 0, y es más infinito si ese exponente es mayor que 0. La variable t se va a infinito, ¿no? Entonces, cuando alfa es mayor que un medio, el límite es 0. O sea, el límite existe. Y cuando alfa es menor que un medio, el límite no existe. El caso de un medio tampoco existe porque va a ser logaritmo. ¿Eh? Aquí lo vamos a considerar en la conclusión. El volumen, entonces, es el volumen de esta expresión. Límite cuando se tiene infinito del volumen de S sub T. Bueno, y ese volumen existe cuando alfa es mayor que un medio. O sea, ese límite existe y tiene este valor. Y ese sería el valor del volumen del sólido. Es un sólido no acotado. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si ahora el mismo razonamiento, ahora rotemos la región R sub T en torno al eje Y? Estamos en torno al eje Y ahora. Uno rota la región en torno al eje Y. Podemos usar cascarón. Tenemos que el radio es X y la altura es X a la menos alfa. Y entonces al integrar llegamos a esto, después de evaluar entre 1 y t. Y ahora el mismo razonamiento de antes, hay que tender t al infinito, y resulta que este límite, perdón, aquí esto es, hay que corregir, este es 2 menos alfa. 2 menos alfa. Este límite es 0 cuando alfa es mayor que 2, e infinito cuando alfa es menor que 2. Entonces el volumen infinito es sí solo sí. Fíjate que el sí solo sí está incluyendo el caso de alfa igual 2, donde el límite no es finito. En tal caso el volumen es esta expresión que está. Ese es el cálculo, aquí una manera de poder abordar una región no acotada. ¿Ok? Es la misma idea que está en el ejercicio 4. La diferencia es que en el ejercicio 4 se está indicando los pasos, cómo se puede trabajar. Entonces, el mismo razonamiento, se quiere 1 más i a la cuarta, un dibujo como este sería muy parecido, entre 1 y i, muy parecido a la 1 más, yo diría que es una cosa un poco más aplastada. Ahí, entre 1 y b, es esa región, que depende de b, que se va a rotar en torno al eje y,
y vamos a aplicar el método del cascarón entre 1 y b, y después se hace tender b al infinito, y se analiza. La parte interesante es que el radio es x y la altura es 1 más 1 más x a la cuarta. Aquí el detalle es el cálculo de la integral. Ahí. Dos pi, aquí está el volumen con el método y ahora hay que hacer cálculo. El cálculo va en esta integral x a la cuarta x cuadrado al cuadrado y la derivada de x cuadrado 2x, así que esa da la idea del cambio de variable. Hagamos el cambio de variable u igual a x cuadrado, entonces nos queda que de u es 2x de x, así que hay un ese 2 lo ocupamos, nos queda esta integral, entre 1 y b cuadrado. El x se mueve entre 1 y b, el u se mueve entre 1 y b cuadrado. 1 sobre u cuadrado más 1 de u, que esta es arco tangente. Así que nos queda la integral así. El volumen del sólido S sub b, esta depende de b, y ahora cuando b se va a infinito, hay que recordar que arc tangente de x se va a pi medios, cuando x se va a más infinito. Así que el límite es pi medios. Pi factor de pi medios menos pi cuarto es pi cuadrado cuarto. Ese es el volumen de ese sólido. Bueno, hay algunos problemas adicionales que yo agregué. Estos problemas no estaban considerados, yo los agregué. Nos quedan algunos minutos, así que los vamos a discutir. Dice, sea g de x tangente de x al cuadrado sobre x entre 0 y pi cuarto. Y 0 cuando x es 0. Queremos calcular el volumen del sólido obtenido al rotar la región que está en ese color en torno al eje Y. Limitado por la curva superiormente, inferiormente por y igual 0. Entonces queremos rotar para calcular el volumen. Bueno, se aplica el método acá el método del cascarón, pero aquí hay una pequeña observación. Uno puede observar lo siguiente, que está en la parte A. Pruebe que x por g de x es tangente de x todo al cuadrado, cuando x se mueve entre 0 y pi cuartos. Porque lo primero que uno observa es que la función g es continua, ¿cierto? Fíjate que g de x es lo mismo que tangente de x por tangente de x partido por x, para x distinto de 0. Entonces cuando x tiende a 0, ¿cierto? Por valores a la derecha de él, esta parte tiende a 1, y esto tiende a 0. Por lo tanto, g de x tiende a 0. Así que la función g es continua en 0, que es g de 0. La función g es continua. Así que está continua en ese intervalo cerrado acotado, entonces el volumen existe, va a ser finito, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, para x distinto de 0, o x mayor que 0, x g de x es lo mismo que tangente cuadrado de x al cuadrado. Y para x es 0 también se cumple, así que la igualdad se cumple siempre. Por lo tanto, ese es pequeño tecnicismo para poder aplicar, justificar aunque en realidad el hecho de que es continua g ya nos permite decir que el cálculo del volumen se hace con el cascarón. Radio por altura, 2π entre 0 y pi cuarto tangente cuadrado de x, Vamos a calcular la integral de la tangente, se cambia por secante cuadrado menos 1. La integral de la secante cuadrado es tangente,
Entonces nos queda así. Entre 0 y pi cuarto, entonces nos queda ese valor. ¿Ok? Bueno. Problema número 2. Vamos a calcular el volumen del siguiente sólido, obtenido al hacer girar la región triangular. Y es igual a X. Y es igual a X medios más 2. Está un poco más, la pendiente un poco más, 0, 2. Ahí, ¿no? Un poco más caída. Ahí. Y igual X medio más 2. X medio más 2. Y es igual a X. X igual 0. Muy bien. Este triángulo es el que va, este triángulo se va a rotar respecto a varios ejes. Entonces la parte A, X, Y. Este punto de intersección se produce cuando X es 4. Cuando X es 4, se intersecta. Dice, rota en torno al eje X y usa el método de las arandelas. Rota en torno al eje Y y usa el método de los cascarones. Repita un razonamiento con la recta X igual 4 y igual 8. Ya, entonces con la recta X igual 8, con el eje X, nos queda en cascarón, nos queda arandela, tenemos un radio inferior, el que se está señalando aquí. Y el radio exterior, el que se está señalando acá. Fíjate que entre 0 y 4, después las rectas cambian en cuál es mayor. El radio interior, a ver si lo podemos pintar con... Este es el radio interior y este es el radio exterior. El volumen es el que se está indicando ahí. 48 pi sobre 3. Ya. Usando el método de la arandela. Ahora usemos el método del cascarón para rotar en torno al eje Y. Bueno, se rota en torno al eje Y, ahora tenemos un radio y una altura. El radio es X. Y la altura es la diferencia de las funciones. 2 menos X medio. El volumen entonces por cascarón, radio por altura. Bien. El otro sólido dice, vamos a rotar ahora este en torno a la recta X igual 4. Vamos a borrar acá. Vamos a poner X igual 4. Negro. Rotemos en torno a la recta X igual 4. 4. Se va a rotar en torno a la recta X igual 4. Así que lo que conviene para rotar es usar cascarón. La altura no cambia, lo que cambia es el radio, que es 4 menos X, en el C. El radio entonces es 4 menos X, y se mantiene la altura. Nos queda esta integral. Ahí. 2pi de la integral entre 0 y 4, 4 menos X. Bien, y el último dice rotar en torno a la recta Y igual 8. Acá la recta, ¿no? Tenemos la de amarillo aquí. Y igual 8. Y ahí lo que habría que hacer es usar arandela. Cascarón, 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 arandela. Entonces se va a rotar en torno a esa línea. Entonces si se rota en torno a esa línea, tenemos
un radio interior y tenemos un radio exterior. Ahí. Radio interior es 8 menos, este es D. D. El radio interior es 8 menos la gráfica, o sea, 6 menos x cuadrado. Y el radio exterior es 8 menos x. 8 menos x. La diferencia de los cuadrados, porque llegamos a eso. Bien, y para finalizar, vamos a considerar, calcule el volumen de ese sólido, de que el cono truncado, R1 es menor que R2. ¿Cómo se calcula el volumen de ese sólido del cono truncado de bases R1 y R2? ¿Cierto? Y altura H. Aquí lo que hay que usar es el método del cascarón. Se ve que hay que usar el método del cascarón. Podríamos usar el método del cascarón. Si usamos el método del cascarón, si se usa el método del cascarón, necesariamente hay que recalcular la altura, ¿cierto? La altura difiere hasta ahí. Así que lo que resulta conveniente para hacer el cálculo es usar el método del disco. Usar el método del disco. Y sale una sola integral. Entonces vamos a encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos R2, 0 y R1H y vamos a despejar X. El I se mueve entre 0 y H. Eso es lo que se va a calcular. Despejamos, aquí está la ecuación de la recta y se está despejando X. Se está despejando Y. Ese es justamente el radio. El volumen entonces pide la integral entre 0 y H del cuadrado del radio. ¿Ok? Fíjate que acá uno ahorra bastante cálculo si no desarrolla el cuadrado binomio. O sea, lo que se está calculando acá es una integral como esta. De I. Por supuesto que el cálculo es simple si uno desarrolla el cuadrado de binomio y calcula las integrales, pero hay una manera bastante más rápida de hacer este cálculo, que es la que se está señalando ahí, que esto es con un cambio de variable, ¿no? Este cambio de variable a esta altura debería ser mental, esto es U. El de U te queda, entonces queda un medio, ¿no? De U cuadrado, de hecho, 1 sobre A de U cuadrado. Medios, más C, más la constante, o sea, 1 sobre A, 1 sobre 2A, de esta expresión, A, I más B, cuadrado, más la constante. Ese es el cálculo que estamos considerando. Bueno, y ese es el cálculo que se hace acá, pues, con esta constante. Si se desarrolla el cuadrado binomio, se tienen que calcular 3 integrales, y hay que hacer un cálculo un poco más tedioso, pero aquí sale de inmediato, ¿no? Y aquí se está haciendo con cuadrado, ojo, entonces queda cubo acá, perdón. Cálculo, horror. No, perdón, queda cubo. Está calculando. Sí. Sorry. Cubo 3, 3, cubo. Bueno, entonces nos queda esta integral, que está evaluada, queda esta primitiva evaluada entre 0 y h. Si se evalúa, llegamos a esta expresión. Y si se factoriza por R1 menos R2, se llega a esta, que es la fórmula del volumen del cono truncado. ¿Okay? Sería bueno que se hicieran el cálculo usando cascarón.
ahí que queda más largo el cálculo. Y finalizamos con este, rotar la mitad de esa elipse, aquí en este cálculo, A es mayor que B, en esta figura, en la figura, en el cálculo en cuestión no va a ser relevante, se está rotando y nos queda lo que se llama esferoide achatado. ¿Cómo uno calcula el volumen de ese esferoide achatado? Bueno, uno podría hacerlo de dos maneras distintas. Se presenta de una forma y aquí se puede también hacer de esta otra forma. De una manera bastante directa, que es usando el método del disco, ¿no? Ahí. Usando el método del disco. Se puede usar el método del disco, habría que despejar y, o sea, x, la variable y varía entre 0 y b, x sería a cuadrado sobre b cuadrado b cuadrado menos a cuadrado, menos i cuadrado. Con i variando entre menos b y b. Si tenemos eso, podemos hacer el cálculo. El volumen, sigamos el cálculo acá con ese, el volumen del sólido, sería entonces, este es x cuadrado, ojo, hay que despejar x de acá. El volumen sería 2pi, pi por la integral entre menos b y b, del cuadrado del radio. Fíjate que si despejas x te queda raíz, o más o menos raíz, o raíz si considera el positivo, x sería la raíz, si uno considera el positivo, y entonces en el cuadrado te queda esto, ¿no? Aquí entre menos b y b, al cuadrado, b cuadrado, y cuadrado, b cuadrado menos c cuadrado. Ti. ¿Listo? Sale esa integral. Si uno usa el método, que esta se puede escribir también, ¿cierto? Como dos veces 2 a cuadrado b cuadrado, pi, la integral entre 0 y b de b cuadrado menos c cuadrado de i. Este es el método disco, ¿no? Aquí estamos usando disco. Si se quiere usar arandela, radio, y tenemos altura. Aquí, para ser más preciso, este es el sólido, ¿no? Este es el cilindro que estamos considerando ahí. Si usamos arandela tenemos, cascarón cilíndrico, perdón, tenemos radio y altura, x entre 0 y y. El volumen es 2pi, radio por la altura. Esta integral, por sustitución simple, y llegamos a eso. ¿Ok? Bueno, con esto cerramos lo que es las aplicaciones de la integral, al menos cálculo de volumen.